Hola a todos. Hola. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien a todas las personas que se unen a nuestro canal de Instagram de Proyecta Alimentos, a nuestro canal de Ernesto Tolombo en Facebook, Instagram. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, por favor, bienvenidos a todos. Me comentan desde qué parte es en personal. ¿Desde qué parte de Latinoamérica se conectan, por favor? Sí. Saludos a Mari de Venezuela. Por favor, Roger de Perú. Gabriela Vargas de Ecuador. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Bueno, bienvenidos a esta tarde que para todos es un gusto poder hablar de quesos, poder hablar de las situaciones que pueden ocurrirse en nuestras plantas queseras, en nuestros productos, en nuestras producciones, ¿sí? Vamos a abordar un tema muy particular que a todos nos puede de pronto dificultar, por así decirlo, tanto en las plantas de producción como también en la comercialización de los productos, ¿sí? Para esta ocasión hemos elegido la temática de cómo prevenir los defectos en los quesos, sobre todo entendiendo de que es una temática muy amplia. Ustedes sabrán, bueno, tenemos miles de quesos a nivel mundial, cientos de variedades, y por lo tanto pues siempre estamos buscando que no se presenten defectos en los productos para que estos puedan llegar de manera normal al mercado, al consumidor, ¿no? Vamos a elegir tres grupos en realidad, porque vamos a tener como 30 minutos por allí para hablar. Y vamos a elegir tres grupos: quesos frescos, queso pasta hilada y de pronto los quesos madurados. Así que vamos a empezar hablando acerca de los quesos frescos. ¿Cuáles son los principales problemas que suelen presentarse en los quesos frescos, ¿no? Uno de los defectos más sobresalientes, más recurrentes, por así decirlo, en los quesos frescos son, una vez estos empacados, suelen llenarse de suero, ¿no? Una vez en la funda, ya sea esta un sello de empaque o sello al vacío o una funda sencilla, dependiendo de la presentación que se tenga, suelen llenarse de suero en la funda. Y hay que entender, por supuesto, cuál es qué es lo que provoca este defecto. Una de ellas puede ser ya en el proceso mecánico, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la cuajada, de que en el momento en que estamos realizando el corte, no realicemos un corte uniforme, no sea uniforme el tamaño del grano de la cuajada con la cual estamos trabajando para la elaboración del queso. Así que es muy importante tener en cuenta este detalle a manera de homogenización del tamaño del grano. Cuando pasa un efecto de estos, cuando no todos los granos de cuajada son del mismo tamaño, se deshidratan más rápidamente los de menor tamaño y los de mayor tamaño retienen mayor humedad. Hay que entender que la leche, todos sabemos que la leche tiene diferente composición de agua, y esto va a retener mucho suero. Y si el tamaño del corte no es igual, durante el batido se van a deshidratar más rápidamente los pequeños y los grandes van a retener más humedad. Esto, si hay diferentes procesos en lo posterior, no van a permitir que se desuere durante la elaboración, sino una vez que ya el queso esté enfundado y empacado. Algo que tiene que ver con el desuerado y con otros procesos es el alto contenido de células somáticas, y este tema seguramente será para futuros lives, porque a nivel microbiológico sabemos que la leche puede presentar diferentes problemas, diferentes defectos desde el momento del ordeño, el transporte y el arribo hasta la planta. El alto contagio de células somáticas, o viniendo desde su prueba de campo, que es el control de mastitis, aquí existen muchísimas dificultades al momento inclusive de interpretar de cómo se realiza el control, ¿no? Así que es una parte muy importante considerar de que debemos de establecer un rango máximo de aceptación en contagio de células somáticas, que pueden ser hasta 400.000 o 500.000.
células somáticas por cada ml de leche, y no de pronto pensar de que una leche mastítica puede ingresar a una planta y que con la pasteurización se va a eliminar. No, hay que entender de que detrás de todo esto existe un sinnúmero de bacterias, un sinnúmero de enzimas que se generan por parte de las bacterias, ya vamos a ver más adelante, y que por supuesto de pronto se eliminarán las bacterias durante la pasteurización, pero sus enzimas quedarán activas. Es más, ya habrán trabajado previamente así la leche haya sido almacenada en frío. Por lo tanto, vamos a tener defectos como estos, ¿no? Desuerados porque la estructura proteica de la leche ya no está intacta, ¿no es cierto?, de forma natural. Otra causa que provoca un desuerado en el queso fresco, por ejemplo, es un batido no tan uniforme. Hay que considerar de que el batido de la cuajada hay que llevarlo a una determinada temperatura, por un determinado tiempo, a una determinada intensidad, a fin de que logremos una deshidratación homogénea del mismo. Cuando muchas veces vemos en las plantas en las cuales nosotros visitamos y asesoramos, cuando vamos a resolver un problema de estos, es que se piensa que el queso fresco se debe coagular, batir muy pocos minutos, como máximo 3 o 5 minutos, y mandar al molde. Esto no siempre es así. Realmente sí necesitamos, por una parte, agregar cultivos lácticos para que ayuden al descenso de pH, y por otro lado también llevar a un nivel de deshidratación considerable, ¿no? Por supuesto que esté por encima del 60%. No es bueno de pronto descartar esta posibilidad, a fin de que podamos también hacer un batido uniforme, y luego también considerar la posibilidad de hacer prensados. Nosotros definitivamente siempre utilizamos prensado para justamente evitar de que en lo posterior pueda existir presencia de suero en las fundas. Así que esta es una parte muy importante a considerar, ¿sí? A veces en los quesos frescos también se pueden presentar masas muy suaves que a los 4 o 5 días de haber sido elaborada el queso ya empieza a ser demasiado suave, ¿no? Así que es lo que tenemos que hacer. Perdón, aquí tengo una de las cámaras. Bien, allí, perfecto. Entonces, cuando se presenta una masa muy suave en los quesos frescos, definitivamente hay que ir también a la parte de formulaciones. ¿Cómo estamos haciendo la selección adecuada de los fermentos? ¿Sí? De los cuajos, la leche está siendo pasteurizada o no. Cuando hay una flora nativa por la leche cruda y estamos elaborando quesos frescos con leche cruda, que a propósito allí hay que considerar de que esto no en todos los países está permitido. Creo que en todos, de hecho el Códex Alimentarios lo establece, se pueden elaborar quesos con leche cruda toda vez de que estos vayan a ser madurados más de 60 días. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora, en lo particular, hay casos en los cuales elaboran quesos con leche cruda, pero allí estamos arrastrando una carga bacteriana muy alta. Entonces, esas bacterias nativas pueden provocar esa proteólisis muy rápidamente después de haber sido elaborado, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de bacterias están en esa leche, ¿no? Para elaboración de queso fresco, cuando elaboramos el queso fresco, y esto va a provocar, por supuesto, varios defectos. Otro elemento de entre tantos, pero sí quiero compartir con ustedes, es que cuando elegimos los insumos, por ejemplo, los cuajos microbianos, ¿no?, pueden estos generar una proteólisis primaria. Para aclarar, proteólisis sabemos que es la acción en la cual enzimas, las proteasas, atacan a la cadena de proteínas y las desdoblan, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando se produce esto en los días consiguientes a la elaboración del queso fresco, el queso se va a presentar bastante cremoso, bastante suave, ¿no? Y no siempre con un buen aroma, con una buena textura, porque todavía no necesitamos, es más, no necesitamos que esta característica aparezca en el queso fresco, por lo tanto se lo conceptualizo, se lo define como defecto, ¿no? Así que hay que tener muy en cuenta también la selección, las concentraciones, las dosis que utilizamos. En lo ideal, en realidad,
una de las cosas que yo puedo recomendar mucho es que utilicemos quimosina, ¿no? Que es un coagulante, en cambio, que no genera proteólisis primaria y ayuda a que el queso se mantenga más estable por más tiempo y no provoca estos defectos, ¿sí? Bueno, y al hablar, existen varios defectos, ¿no es cierto?, que al día a día nos pueden pasar o que en algún momento se nos presentó, y es más, no queremos que llegue a suceder en nuestros productos que estamos elaborando en nuestras plantas, ¿verdad? Antes de eso, sí quisiera también anunciarles que durante este webinar vamos a tener algunas sorpresas para todos, agradeciendo a todas las personas que se están conectando de los diferentes países. Nosotros la próxima semana, el próximo viernes, tenemos un webinar que se denomina Bitácora Quesera, donde estaremos hablando más de 4 personas. Estará Sergio Borbonet de Uruguay, nuestro amigo Gustavo Cifre de Argentina y nuestro gran amigo Carlos Yescas, un experto en calidad en quesos, se estará conectando desde Inglaterra, ¿sí? Así que a las 18 horas del próximo viernes estaremos también hablando de un poco la historia, la ciencia y la tecnología del queso. Bien, así que otro defecto que suele aparecer en los quesos frescos, y este es también un detalle a tener en cuenta, por favor, a todos. Suele darse en muchas ocasiones de que se infla la funda del queso, ¿sí? La funda en la cual está empacada se vuelve un globo, por así decirlo, ¿no? Y muchos piensan, ¿no? Hacen consultas técnicas pensando que es una hinchazón del queso, cuando en realidad lo que sucede allí es que existe una fermentación alcohólica en el queso o en la corteza del queso por la presencia de levaduras. ¿De dónde vienen estas levaduras? Cuando en la planta tenemos regado suero, almacenado suero, el suero no lo evacuamos de la planta inmediatamente, cuando no hay una muy buena higiene. Entonces allí viene ya la importancia de eliminar las levaduras, limpieza permanente, y sobre todo evitar de que esto llegue a la corteza. A veces suelen utilizar aditivos químicos para contrarrestar la fermentación alcohólica. Imagínense, levaduras generando CO2 más otros aromas. Esto se da inclusive en los quesos madurados cuando existe una falta de higiene, así que por favor también tener muy en cuenta esta parte. El próximo viernes en nuestro webinar vamos a hacer un sorteo a todas las personas que asistan y que posteen este webinar, esta presentación, este live, que pongan en sus historias, nos posteen a Proyecta Alimentos. Estaremos sorteando una beca parcial a nuestro curso que iniciamos en agosto, el curso internacional de tecnología, comercialización y exportación de quesos, ¿sí? Que iniciamos en agosto. Así que el día viernes estaremos sorteando también una beca parcial. Vamos a seguir hablando del tema ahora de quesos de pasta hilada. Los quesos de pasta hilada, bueno, están muy difundidos. Sabemos además de que, por ejemplo, hasta el año 2012, en todo el mundo el queso cheddar era el queso más consumido, pero a partir del 2012 en adelante, el queso mozzarella o el queso de pasta hilada, que en el continente americano, sobre todo Estados Unidos, lo ha convertido como, más que todo en el tema de comidas rápidas, lo ha difundido ha sido difundido sobre todo en el tema del pizza cheese, ¿no? Algunos defectos que se presentan en este queso, a veces se presentan masas suaves, ¿no? Allí hay que tener muy en cuenta, de la misma manera, si es de orden microbiológico, que existe un alto contagio de células somáticas, ¿sí? Entonces, cuando se presenta esto, tenemos que controlar que máximo sea el rango tolerable que mencionamos hace un momento. Masas ácidas o el queso se encuentra ácido, allí se producen posacidificaciones de orden microbiológico, de orden de no controlar bien la cantidad de fermento, la cantidad o la fuente de fermentación. Normalmente siempre recomendamos de que se utilice fermentos, cepas puras para la elaboración. Descartar, por favor. Yo veo mucho no solamente aquí en Ecuador, sino en varios países, de pronto se considera que para elaborar los quesos de pasta hilada se suelen utilizar leches ácidas, ¿no? Esto hay que tener un control, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta porque
lo que debe, la acidificación de la leche para la elaboración del queso mozzarella tiene que ser después de que la leche haya sido pasteurizada y a efectos de la agregación de los fermentos lácticos, en este caso Streptococcus thermophilus, que es el fermento, la cepa láctica que nos ayuda a acidificar la leche para llegar a tener la masa suficientemente desmineralizada, además, para que llegue al pH y al punto de hilado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que siempre elaborar, mejor elaborar con leche pasteurizada, agregar las cepas que corresponden, y a veces cuando se presentan posacidificaciones en los quesos de pasta hilada, el queso mozzarella, también se puede prevenir a través de un pequeño lavado, un ligero lavado de cuajada durante el primer batido, ¿no? Esto va a disminuir un poco la disponibilidad de lactosa y por lo tanto también vamos a prevenir, vamos a evitar problemas de posacidificación, ¿sí? A veces se da también casos, ¿no es cierto? El queso mozzarella hacemos en bloques, cuáles sean los objetivos, a veces para rallar, para hacer láminas o para hacer bloques o cubitos, y a veces se da el caso que durante el periodo de estabilización hay crecimiento de moho en la corteza, ¿no es cierto? Allí hay dos temas que controlar. Uno es evidentemente la parte higiénica de la planta, del área donde estamos empacando, almacenando y demás. Allí siempre se recomienda utilizar, por ejemplo, un antifúngico. Allí puede ser mundialmente conocido, difundido, con el antifúngico, una bacteriocina como es la natamicina o piramicina, ¿no? Hay diferentes nombres comerciales, pero en este caso referirse siempre como natamicina. Esto, entre algunos otros factores, siempre el queso mozzarella puede presentar a veces masas muy quebradizas, ¿no es cierto? No se forma la lámina, todos estos detalles, siempre tener en cuenta la microbiología y la selección también, por supuesto. A veces forman blister o empieza a soltar mucho la grasa. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, para la mozzarella, para pizza, hay que almacenarla, ¿no? 7 días, 12 días, 15 días, hasta 21 días, para que exista un proceso también de maduración, de proteólisis, de desarrollo de aroma, de estabilización y de estabilización de toda la sal y la humedad en toda la estructura del queso, para que, por ejemplo, una vez que esté en la pizza, esta no presente también defectos, ¿no? Hay que tener en cuenta estos aspectos, por favor, cuando estemos trabajando con mozzarella. Ustedes saben que la tecnología de queso mozzarella es muy amplia, ¿no? Así que compartimos estos detalles a fin de que podamos controlarlos y prevenirlos, ¿no? Vamos a hablar un poco también acerca de los quesos maduros, pero antes quisiera, por favor, igualmente, si tienen preguntas, nos pongan ahora en los comentarios. Además de eso, al final del live vamos a hacer una pregunta con la cual a la persona o a las personas que contesten vamos a sortear también un descuento de un cupón de descuento. Vamos a entregar un cupón de descuento para lo que será nuestro curso de tecnología, comercialización y exportación de queso, que será dictado en agosto con la participación de 4 expositores latinoamericanos, a quienes los podrán conocer la próxima semana, el próximo viernes 18 de junio a las 18 horas, hora Ecuador, en donde estaremos hablando justamente de temas de tecnología de quesos. Pero nuestro curso empieza en agosto, así que desde ya los invitamos a participar, y a todas las personas que posteen este live y pongan en sus historias, nos encantaría, pues, por supuesto, también hacer parte de este sorteo, ¿sí? Recuerden, el próximo viernes en el webinar también estaremos sorteando una beca parcial del curso de agosto, ¿sí? Vamos a hablar de los quesos madurados. Igualmente sabemos que existen muchas tecnologías, existen muchos quesos y existen diferentes metodologías y técnicas de elaboración, ¿no? Uno de los defectos que muchas veces aparecen en los quesos madurados son sabores amargos, ¿no? Inclusive también en los quesos frescos, en los quesos de pasta hilada, ¿no? Antes de eso, sí voy a contestar una pregunta antes de pasar a los quesos madurados. Me dicen, ¿recomienda madurar la mozzarella entre 15 y 21 días? El pizza cheese tiene que ser madurado, ¿sí? Cuando el queso mozzarella, ojo, hagamos de cuenta esto, ¿no? Que si
un queso mozzarella se va a la pizza, al horno, ¿no? Va a ver la matriz del queso todavía está, contiene mucha humedad. La humedad está muy disponible, por así decirlo. Entonces va a soltar mucha, por un lado, humedad. Esa pizza no va a quedar bien. Pueden a veces formarse hasta blister, se puede quemar, debido a que el queso previamente no ha sido estabilizado. Así que sí, es recomendable, ¿sí? Me dice Mari, me dice de Venezuela, ¿puedo agregar natamicina al pasteurizar la leche para elaborar el queso mozzarella? No, la natamicina mejor, ¿cómo disolvemos? ¿Cómo utilizamos? Mezclamos, por ejemplo, 2 gramos, todo depende del fabricante, ¿no es cierto? En la ficha técnica ya nos recomiendan. Se puede mezclar 2 gramos de natamicina en 10 litros de agua purificada, por supuesto, y sumergir allí el queso, darle un baño al queso, dejar que escurra un momento y empacarle, y dejar que vaya al cuarto de maduración, ¿no? Que puede guardarse en cámaras de refrigeración o cámaras frías de entre 5 y 10 grados centígrados por esos 15 o 20 días, ¿no? Y en ese tiempo, por supuesto, no tiene que crecer flora fúngica en la corteza. Entonces, este es el tratamiento. Sí, esa es la dosis, de hecho, que se puede utilizar, Mari, ¿no? Bien, antes de eso, pues vamos a avanzar con el queso y voy a responder todas las preguntas. Con los quesos madurados, el sabor amargo. A veces pensamos de que elaborar quesos con leches almacenadas en frío, aunque lleguen a 4 grados centígrados, para nosotros puede ser una gran solución. No siempre es así. Lo que pasa es que también, si la leche no ha sido almacenada con los cuidados previos, existe una microbiología inicial, como unas bacterias, como las pseudomonas, que en cambio les gusta el frío. Les gusta los 4 a 5 grados centígrados, y lo que más bien estamos generando allí es un ambiente adecuado para estos microorganismos, ¿no? Así la leche esté refrigerada. En el tiempo de almacenamiento, a esa temperatura, las pseudomonas van a generar enzimas. Esas enzimas, tanto lipasas como proteasas, van a atacar a la grasa y a la proteína. Y aún esa leche llegue a la planta y ésta sea pasteurizada, vamos a eliminar las pseudomonas, pero las enzimas quedan activas, ¿no? Y en los quesos de mediana maduración aparecen sabores amargos. Inclusive en los quesos duros, en los quesos de larga maduración, aparecen sabores a jabón, a detergente, porque hay una saponificación a nivel químico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con cuando guardo la leche mucho tiempo, pero sobre todo la leche no fue controlada previamente para el almacenamiento, ¿sí? Estos sabores amargos se presentan también por esto, ¿no? También pueden aparecer por otros factores durante unas fallas, también durante el proceso, ¿no? Hinchazón tardía. A ver, aquí vamos a citar 2 defectos: hinchazón tardía y un olor y sabor rancio, ¿no? El sabor rancio se da sobre todo por leches, cuando utilizamos leches ácidas. ¿Cuál es la recomendación de la leche, de toda la leche que tiene que ingresar a la planta? Entre 0.13 a un 0.17% de ácido láctico, o si es en escala Dorning, entre 13 y 17 grados Dorning, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué interpreta esta escala? El contenido de ácido láctico, que es una escala distinta al pH, ¿no es cierto? Y el pH lo ideal de la leche tiene que ser entre 6.6 a 6.65 como un punto ideal de la leche que ingresa a la quesería, ¿no? Entonces, cuando utilizamos leches ácidas para la elaboración de los quesos, y también de esa leche estamos elaborando queso madurado para maduración, se puede presentar olores y sabores rancios, ¿sí? Así que vamos también a controlar esta parte. La hinchazón tardía, junto con la presencia, a veces cortamos el queso que tenemos en maduración y aparecen unos puntos blancos en el cuerpo del queso, ¿no es cierto?, en la masa, y además tiene un olor putrefacto. No entendemos por dónde puede venir este defecto, y en realidad puede darse porque existen la presencia de microorganismos esporulados, que al entenderlo desde este punto de vista, ni siquiera pasteurizando la leche podemos eliminar los microorganismos esporulados, ¿no? Son termoresistentes. Así que, y también, de la misma manera, cuando tenemos presencia de microorganismos esporulados, esporas, como por ejemplo el Clostridium tirobutiricum, esto
son termoresistentes y van a provocar hinchazones tardías, ¿no? Después de que el queso está almacenado, ¿no es cierto? Está madurándose, la disponibilidad de lactosa es más baja, ya no vamos a poder, ya empiezan a aparecer estos microorganismos porque no les gustan pHs bajos, ¿no? Así que empiezan a aparecer defectos y se da una hinchazón tardía, empiezan a aparecer inclusive expolias, empiezan a aparecer cavernas al interno del queso, generación de gas y demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo controlar esto? Se pueden utilizar siempre mecanismos sofisticados como por ejemplo la bactofugación y la microfiltración, que son tecnologías muy costosas, ¿cierto? Para las plantas chicas y medianas invertir en una bactofugadora siempre va a ser dificultoso, y también de la misma manera la microfiltración. Se pueden utilizar concentraciones que en cada uno de los países o que en el Códex Alimentario permitan para estos tipos de quesos, y lo que realmente yo trabajo mucho o recomiendo son igualmente del grupo de las bacteriocinas utilizar lisozima, que es un conservante que ayuda a combatir los microorganismos que provocan la hinchazón tardía, ¿sí? Todos estos defectos, en realidad, claro, estoy citando apenas 3 o 4, ¿no? Hablo de, por ejemplo, las grietas y exfolias también que se provocan por leches ácidas. Entonces, todo esto vamos controlando a través de calidad de leche, control de proceso, y si yo tengo una leche o tengo leche que proviene de varios puntos de acopio, preferiblemente puedo ya pensar en dosificar también lisozima para combatir este defecto, ¿no? Recuerden que todos estos defectos vamos a estar hablando muchísimo en nuestro curso internacional de tecnología, comercialización y exportación de quesos, que a propósito la temática de exportación va a ser hacia el mercado de Estados Unidos, ¿no? Así que los defectos de hinchazón de los quesos madurados va a ser abordado en nuestro curso por nuestro gran amigo, el experto quesero Sergio Borbonet desde Uruguay, en donde veremos como estos muchos defectos que se presentan en los quesos y de la misma manera cómo abordarlos y controlarlos, ¿sí? Recuerden, por favor, si para las personas que nos posteen van a ser parte de un sorteo de descuentos y cupos o becas parciales para nuestro curso de agosto. El año anterior, nuestra edición tuvo la participación de 14 países de toda Latinoamérica, y en este año también queremos que por favor se sumen y sean parte de nuestras formaciones, de nuestros cursos. Bien. Algo que no quiero dejar pasar, pero que realmente nos genera muchísimas dificultades al momento de la elaboración de los quesos, esto pongo de manera general, son la presencia de contaminantes químicos, ¿no? No están descartados el tema de los contaminantes microbiológicos, físicos y demás, pero esta parte sí hay que también tomarle con mucho detalle y con mucho cuidado. La presencia de antibióticos, ¿no? Se puede dar el caso, ¿no? Esto es, si el efecto del antibiótico es combatir bacterias y nosotros ingresamos a una planta quesera leche con trazas de antibióticos, también van a tener el mismo efecto sobre sobre las bacterias ácido lácticas que agregamos para cada tipo de queso, ¿sí? Entonces, mejor prevenirlos. ¿Cuál es el efecto que produce en los quesos? Al día siguiente de haber sido elaborado el queso, pues el queso está hinchado, tiene una hinchazón temprana, ¿cierto? Cortamos el queso y tiene 1000 ojos, ¿no? Por la presencia de coliformes. ¿Por qué? Los coliformes son resistentes a los antibióticos. Entonces, el antibiótico ha eliminado toda clase de microorganismo, inclusive de las bacterias ácido lácticas de esa leche con la cual se elabora el queso. Pero hay disponibilidad de lactosa. Los coliformes tienen a disponibilidad esta lactosa y sobrevivieron a los antibióticos, por lo tanto al siguiente día pues tenemos, al día siguiente o a las pocas horas de haber sido elaborado el queso, tenemos hinchazón temprana y presencia de 1000 ojos en el queso, ¿sí? Otro tema, además, ustedes saben que los antibióticos, la presencia de trazas de antibióticos no se pueden eliminar con la pasteurización. Por ejemplo, la penicilina se elimina apenas del 50% cuando se aplica un tratamiento térmico de 100 grados centígrados por 30 minutos. Reitero, la penicilina apenas se elimina en un 50%.
¿no? En esa dosis, en ese tratamiento térmico. No hay leche que soporte ese tratamiento y sobre todo si es para la elaboración de quesos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado en esta parte de la presencia de antibióticos en la leche con la cual vamos a elaborar el queso. Y en términos generales, por supuesto, para ningún producto, ¿no es cierto? Va a inhibir va a inhibir el crecimiento de cualquier bacteria acidoláctica que agreguemos para la elaboración de quesos o demás derivados lácteos. Y obviamente, algo que debemos considerar muchísimo son las trazas de detergentes o productos de limpieza y desinfección, ¿sí? Si existen trazas, se quedan trazas en las tuberías, en las mesas, en los moldes, en las tinas, tenemos que tener muchísimo cuidado en controlar toda la limpieza, sí, tenemos que manejar la higiene y por otro lado tenemos que controlar la limpieza. Bueno, vamos a dar respuesta a las preguntas. Por favor, me dice Denis, ¿las enterobacterias en general son resistentes? No todas, sí, no todas. Pero, ojo, que van a estar presentes no solamente en la leche, van a estar en formas de biofilms, ¿no es cierto? En esos rincones donde no llega la limpieza, donde no aplicamos limpieza correcta. Así que siempre, por favor, Denis, y a todos, considerar un buen plan de limpieza, leches, por supuesto, pasteurizadas, ¿no? Un plan de limpieza que esté basado inclusive en la utilización de concentraciones de amonio cuaternario, ácido peracético, un buen programa, rotación de productos de limpieza, por favor. Hay que considerar la rotación tanto de los fermentos como también de los productos de limpieza. Un plan muy bien establecido, ¿sí? Edison desde Costa Rica nos dice, ¿el queso mozzarella se deja en cámara de frío por 21 días o se deja fuera? No, siempre en frío, Edison, ¿sí? Te envío un saludo. Gracias por estar aquí. Siempre en frío. O máximo puede estar inclusive hasta 10 grados centígrados, ¿sí? Me dice Fender Roch, ¿cómo sería una pasteurización rápida? Bien, qué buena pregunta. Yo no lo resalté. Estamos hablando de efectos, pero bien, debería haber citado. Gracias por la pregunta. 72.5 grados centígrados por 15 segundos. Esto se lo aplica en equipos de pasteurización, ¿sí? Pasteurización rápida. Estoy hablando de pasteurización de la leche para la elaboración de quesos, ¿sí? José nos dice, ¿en cuánto tiempo un pecorino en cámara de maduración comienza a dar su sabor y olor? Cuéntame si es pecorino con leche de vaca o pecorino con leche de oveja, por favor, José. Bien, por acá me dicen otra pregunta, ¿cómo se haría con respecto a las bacterias en la leche por antibióticos? Claro, no vamos a tener bacterias, Mari, no, Mari de Venezuela, no vamos a tener bacterias, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es que tus proveedores, que tengas un buen plan de desarrollo de proveedores en donde ellos estén conscientes de que si aplicaron antibióticos, se dosificó antibióticos a la ganadería, se debe de aplicar retiro. Yo, aunque hayan criterios veterinarios en los que se diga que son retiro de 24 horas, yo prefiero decir que sean 7 días, ¿no? Por cualquier situación, esto nos ha dado muchos resultados en la quesería y mejor mantener unas medidas allí bien claras, ¿no es cierto? Entonces, tu proveedor tendría que estar muy consciente de esta parte y, por supuesto, ser corresponsable, porque si 4 gotas de leche con antibiótico puede contaminar un tanque de 10.000 litros de leche, ¿no? Y, por supuesto, luego causar todas las consecuencias de las que estamos hablando, ¿sí? Solo de vaca, me dice José. Un pecorino romano, recuerda que es un queso bastante seco, ¿no? Grano muy fino, seguramente estarás en Venezuela, allí hacen mucho. Grano muy fino, muy seco, bien prensado, es un queso de la categoría de los quesos duros. ¿Cuándo debería empezar a dar el sabor? Depende también del formato, ¿no es cierto? Utiliza los cultivos lácticos adecuados, seca muy bien el grano, dale muy bien las condiciones de cámara, no tiene que ser tan húmeda, por supuesto que no pase el 85% de humedad en tu cámara, mantén siempre estable también la temperatura, puedes madurarlo en aproximadamente unos 12, 13 grados centígrados en tu cámara de maduración y empezarás a tener ya las primeras impresiones del sabor ajustado al perfil
Obviamente también este queso tiene mucha sal. Este supera el promedio de la sal en los quesos madurados. Este está muy en la línea del parmigiano reggiano y demás. Tiene hasta un 4% de sal, recuerda. Entonces esto también va a provocar un tiempo de espera en el desarrollo del flavor, 3, 4 meses o hasta más. Dependerá mucho del formato. Si haces quesos de medio kilo, 1 kilo, aparecerá más rápido el sabor. Pero ya para quesos grandes, por supuesto, tendrías que esperar un poco más, ¿sí? Bien, dice, ¿qué recomiendas para controlar bacteriófagos? Qué linda pregunta, ni lo mencioné, pero son virus, todos sabemos que son virus. ¿Qué recomiendo? Higiene. Mira, higiene. ¿Dónde vienen los bacteriófagos? También vienen en la leche cruda, ¿no es cierto? Vienen en la leche. Estos virus son virus que vienen también en la leche. Pero controla la higiene en la planta. Reitero, tu buen plan de limpieza en la planta. Primero, rotación de productos de limpieza. Siempre te recomiendo rotar los productos de limpieza cada 3 semanas. No te digo que cada 3 semanas tengas que cambiar de proveedores. No, acuerda con tu proveedor que te envíe las rotaciones también de los productos de limpieza para que durante las 3 primeras semanas utilices un grupo de productos de limpieza, la semana consiguiente aplicas los otros para evitar justamente de que estos microorganismos generen resistencia. Y una tercera medida, por supuesto, para los bacteriófagos es que rotes los fermentos, rotes los cultivos, preferiblemente no utilizar, por ejemplo, fermentos de repique. Yo sé que es una buena práctica, ancestral inclusive, ¿no es cierto?, de la historia de la quesería, pero preferiblemente si es hacer rotaciones, ¿sí? Aplica rotaciones de fermentos de acuerdo con tus proveedores. Puedes tener 1 o 2 marcas inclusive del mismo grupo de cepas para que vayas haciendo esta rotación. Esto recomendado de cajón, ¿sí? Muy bien. Otra pregunta. Por acá me dicen, creo que me pasé de algunas preguntas por acá arriba. Marcelo, hola Marce, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo es posible evitar el browning? Saludos desde Uruguay. Te envío un abrazo, Marce. Estás en una tierra muy quesera. ¿Cómo evitar el browning? Tú sabes que el browning es, y para todos, es el pardeamiento enzimático que se produce en los quesos mozzarella y una vez que está en la pizza, el oscurecimiento también, que se quema, ¿no? Utilizar fermentos, ¿no? Que hagan una degradación de la lactosa de manera controlada, ¿sí? Más que todo, utilizar una cepa de Streptococcus thermophilus que te aplique una buena degradación de la lactosa. Luego, por supuesto, tu proceso podría haberse combinado también con un lavado de la cuajada para que la disponibilidad de la misma no sea tan alta y no surjan estos defectos tanto en el queso que tienes almacenado como también ya una vez que apliques en la pizza, ¿sí? Así que te envío un abrazo también, Marce. Tenemos otra pregunta por acá. Me dice, para un queso fresco, ¿qué tan recomendable es usar como controlador de acidez el peróxido? Recuerda que los peróxidos son productos neutralizantes, sí, o productos químicos que utilizamos para la desinfección de las tuberías. Para nada más, ¿no? Porque ya en la leche resulta ser un adulterante, ¿no es cierto? Es un contaminante. Si le vemos desde los focos, desde las gafas de las buenas prácticas de manufactura o desde el HACCP, lo tenemos identificado como un peligro químico, ¿no? Entonces, es más, tú lo que tienes que hacer en tu planta es controlar la presencia o ausencia de peróxidos, ¿no? Porque te está neutralizando la acidez, te están enviando una leche con conservantes, ¿no es cierto? Entonces, lo único utilizado siempre, obviamente, para la desinfección de las tuberías, y allí, por supuesto, suficiente lavado y enjuague, y tienes que luego comprobar con las pruebas o los kits respectivos la presencia o ausencia ya de trazas después de la limpieza. Pero en leche no. Sí, preferiblemente, si tienes una dificultad de estas, incorpora a tu plan de recepción de leche la medida de justamente controlar la presencia o ausencia de peróxidos, porque te van a neutralizar, ¿no? Bien, Roger desde Perú, te envío un saludo, gracias por estar acá. El lavado de cuajada, ¿qué pH es recomendado para un queso maduro? Bien, de los quesos, depende del queso, ¿no es cierto? Por ejemplo, los quesos Gouda, el queso Gouda, por ejemplo, hacemos hasta 2 lavados de cuajada. Es el pH al cual quiero llegar
antes de la salmuera, ¿no es cierto? ¿Cuánto debo trabajar en un lapso de 5 a 7 horas para que me llegue el pH desde el momento que ingresa la leche a la planta, pasa al pasteurizador, agregado el fermento y demás, para que en ese tiempo tú puedas hacer descenso de pH? Y tu pH, más bien después del lavado de la cuajada, ¿no es cierto? Lo que estás haciendo con el lavado de la cuajada es disminuir la disponibilidad de lactosa para que inclusive tus bacterias ácido lácticas que agregaste no generen demasiado ácido láctico. ¿Se entiende? Entonces, yo un poco te reestructuro allí. ¿De qué? Depende de que en ese tiempo tu pH descienda y que, por ejemplo, cuando esté en un 5.5, 5.6, también con 5.7, ya puede ingresar a la salmuera, ¿cierto? Porque en todo el tiempo del proceso, tus fermentos van a estar trabajando y tu medición de pH va a ir desde 6.6 hasta 5.5 y finalmente tu Gouda puede quedar, por ejemplo, si es un Gouda, ¿no es cierto? Con un 5.2, 5.3, ¿sí? Ya después, inclusive ya a la maduración. Recuerda además que en la maduración hay un efecto rebote del pH, ¿sí? No siempre te va a quedar un pH bajo. Es más, si no hay el efecto rebote, tienes que revisar tu proceso porque tiene que darse ese efecto de rebote. Sí, gracias por la pregunta. Me dicen por acá, ¿qué porcentaje de mezcla de leche de vaca y de búfala recomiendas para un queso mozzarella y cuál debería ser su porcentaje de grasa? Recuerda que la leche de búfala versus la leche de vaca tiene un alto contenido de sólidos, ¿no es cierto? Entonces, en términos de rendimiento, depende de cuál sea tu objetivo, ¿sí? Si quieres hacer la mozzarella, yo te recomendaría que, por ejemplo, cuando tenemos leches, elaboramos mozzarella con leche de vaca, tú sabes que con el paso de los días, ese queso mozzarella se va a poner inclusive con una tonalidad amarillenta, ¿no? Y el queso mozzarella con leche de búfala, no vas a tener esa tonalidad. Si vas a hacer mezclas, yo no he trabajado, no te podría decir, no tengo experiencia en esas mezclas, la verdad, no tengo experiencia, pero lo que sí te podría decir es que definas muy bien tu producto. Si tu estrategia es por aprovechar, porque tienes disponibilidad de las dos leches, aplicando la relación de con qué factor quieres trabajar tu mozzarella. Si es al 0,97, al factor 1, es cuando divides el porcentaje de grasa de tu mezcla de leche con el porcentaje de grasa con el porcentaje de proteína de tu mezcla de leche, ¿sí? Revisa bien esta parte y qué perfil también quieres dar. Con mucho gusto luego podemos hablar con más tema, pero yo no tengo mucha experiencia en estas mezclas, justo. Vaca, búfala, no lo he hecho y no te podría decir exactamente cuál sería el porcentaje adecuado, pero sí te recomendaría de que tu punto meta sea con qué relación quieres trabajar para que por supuesto luego puedas inclusive estandarizar, descremar o demás, ¿sí? Muy bien. Bueno, no sé si hay más preguntas por acá y si no, vamos a agradecer la participación de todos. No sé si por acá tengo más preguntas. Sí, acá tengo más preguntas. Muy bien. ¿Se podría mezclar dos tipos de fermentos? René. Hola, René. Qué gusto. Qué gusto. ¿Cómo estás, René? Sí, por supuesto. Es más, cuando hacemos la rotación de los cultivos, a veces van más de uno, ¿no es cierto? Para que el nuevo, al no conocer el bacteriofago, no lo ataque, por así decirlo. Y luego, claro, para los quesos de larga maduración, por ejemplo, se pueden utilizar varios, ¿no? Hay grupos de fermentos mesófilos y hay grupos de fermentos termófilos. Y luego también puedes utilizar diferentes mezclas, inclusive de las dos variedades, ¿sí? Así que se puede mezclar. Deberás definir muy bien, ya hablar con tu proveedor, le puedes pedir la ficha técnica para que puedas revisar qué cepas estás utilizando, dependiendo del tipo de queso que vas a elaborar, ¿no es cierto? Entonces sí es posible. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar. Recuerden, por favor, que quien postee este live o pongan en sus historias y nos posteen, nos etiqueten, estarán participando en un sorteo para nuestro curso de agosto. En agosto, sí, de tecnología quesera,
comercialización y exportación de quesos, y los quiero ver, por supuesto, también el próximo viernes en nuestro webinar Bitácora Quesera, en donde estaremos con 3 expositores más y tendremos el sorteo de una beca parcial a nuestro curso de agosto, ¿sí? Una pregunta adicional me dice aquí, la cantidad de renina tiene que ver que un queso tenga sabor amargo. Sí, por supuesto, sí. Ojo, a veces pasa que entra a tu planta, por ejemplo, leche con alto contenido de células somáticas, ¿no? Y cuando hay leche mastítica, ¿no? Entonces hay un problema muy grande allí porque precipitan 0 proteínas, ¿no? Luego hace que durante el batido tu grano no endure, tu coágulo no sea consistente, y durante el batido pierdas muchos sólidos en el suero, ¿no? Tú sabes que tienes que retener al menos un 75% de tus proteínas o hasta más, ¿no? De caseínas principalmente, pero esas caseínas también pueden irse al suero y estás teniendo una afectación en el rendimiento y por supuesto luego en el sabor del queso. ¿Y qué pasa allí? Que en la planta pensamos de que puede ser efectos del cuajo y le agregamos más cuajo y le agregamos más calcio, y allí aparecen, además de tener un impacto sobre el rendimiento, aparecen sabores anómalos y entre ellos también el amargor. Tiene mucho que ver si no le controlas las dosis, si no le controlas la temperatura. Si tuviste de pronto una leche ácida, tienes que bajar la cantidad de cuajo que vas a agregar, ¿sí? Así que te recomiendo allí tener esa medida, por favor. Te agradezco mucho por la pregunta. Muy bien, entonces vamos a finalizar y les agradezco mucho a todos. No sé si acá me falta una pregunta, creo, ¿sí? Dice, Tucumán, Argentina. Hola, Fernán, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Espero que te encuentres muy bien. Acá tengo una pregunta. Me dicen Oscar López. A ver, vamos. Paul González. Ernesto, ¿por qué la masa de mozzarella en ocasiones puede salir dura si llegó al pH ideal? Temperatura del agua, ¿no? O sea, está el pH. Hoy estuve haciendo mozzarella, hoy estuvimos haciendo mozzarella en diferentes plantas. Y claro, se torna dura, está en el pH ideal. Y no te quiero decir que el pH ideal tiene que ser 5.15. Digamos que hay una escala de ideal para el hilado, ¿no es cierto? Ya te dio el pH, empiezas a listar todo y no sé si cargas en la máquina, si es hiladora a vapor, es hiladora con agua, amasadora con agua y demás. Si es con agua, la temperatura. Controla que siempre la temperatura no sea demasiado baja, la temperatura. Y recuerda además que una medida clave es que la masa de tu queso mozzarella tiene que estar entre 58 y 60 grados centígrados, ¿no? Para que sea brillante, homogénea, te permita moldear y darle forma y demás, ¿sí? Recuerda esta recomendación, Paul. Te envío un saludo. Me dicen si les recomiendo usar lipasa en queso pasta hilada. Sí, puede ser, pero recuerda que más bien va en la línea, las lipasas van más en la línea de los quesos madurados. Sí, por supuesto, está en la línea de un provolone madurado y demás. Sí, podrías utiliza siempre las recomendaciones de cada legislación en cada país, ¿sí? Con gusto. Muy bien. Alfredo, qué gusto. Saludos desde Uruguay nos envían. Un abrazo a todo el pueblo de Uruguay. Tenemos muchos amigos allí. Muchas gracias por estar. Y bueno, si se me pasó alguna pregunta, por favor, nos pueden escribir a nuestra página de Proyecta Alimentos. Nos pueden escribir a mi perfil. Todos, por favor, hay con mucha gente que yo saludo siempre. Les agradezco por estar siempre presentes y por supuesto les agradezco también por estar aquí. Así que les envío un saludo, cuídense mucho. Si me quedó alguna pregunta por responder, escríbanme, estoy abierto siempre. Los quiero ver el próximo viernes en el evento y están invitados para agosto. Sigan nuestras redes sociales, sigan nuestros eventos. Les envío un abrazo quesero a todos. Chao.